¿Cuántos dan gracias y gloria a Dios por la luz que nos trajo a este mundo a través de Jesús? Vemos las profecías de Jesús en muchos lugares. Estamos hablando hoy de la serie Inconcebible. Y hablamos en semanas pasadas que inconcebible es algo que es difícil de imaginar o pensar. Inconcebible es algo que es imposible de comprender o captar plenamente. Inconcebible también se puede usar para describir algo que es extremadamente improbable o tan improbable o sorprendente que se pensó que era imposible. El regalo más grande que se ha dado a este mundo lo dio Dios Padre a mandar a Jesús a esta tierra, a caminar como un ser humano, a sufrir como uno de nosotros para poder entender cada pequeño aspecto de nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en un bebé que nació en un pesebre. No nació en un palacio de rey, no nació en un hospital impresionantemente fabuloso, no nació en la corte de un rey. Nació en el lugar más humilde, nació en un pesebre en medio de animales. Me llama la atención cuando está usted viendo el especial de Navidad de Charlie Brown, cómo llega y dice Charlie Brown que todo esto es en diciembre y en Navidad, de toda esta época es comercial y todo se ha hecho tan comercial y realmente todo se ha vuelto exageradamente comercial. Se ha vuelto tan comercial que usted va a las tiendas en julio o agosto y ya hay cosas de Navidad desde entonces. Pero el verdadero significado de la Navidad no está en una comercialización de un evento mundial, universal, que impactó la vida de millones, billones y aún trillones de gente. Porque nosotros contamos la cantidad de gente y son billones de personas que están hoy día entre nosotros en este mundo. Pero ¿cuántos han caminado por esta tierra y han quedado enterrados antes? Así que hablamos de trillones, probablemente más, de gente desde que nació Jesús que han sido alcanzados a través de una intervención divina en el mundo. Dijo el profeta Isaías, y la Virgen tendrá un hijo. Estamos leyendo con los niños un devocional, justamente es durante el periodo de Adviento, y una de las partes que se me hace muy interesante de este libro es que tomaron la historia de María y de José y la hicieron una especie de novela basada en la Biblia. Y algo que me llama mucho la atención es cómo María regresa justamente de haber visitado a Elizabeth y en este libro la pintan ya embarazada, empezando a tener mareos y de repente como que tiene náuseas y como que se siente muy cansada. Obviamente son los primeros meses de su embarazo y empieza todo el mundo, incluyendo su mamá, a manchar su reputación y a hacerla a un lado. Porque para el mundo, para cualquier ser humano es imposible que una mujer sin haber conocido varón conciba un hijo. Va a decir algún científico por ahí, existe la posibilidad de un hermafrodita. Aún así se desarrolla más un aparato reproductor que el otro, así que no es posible que un hermafrodita se pueda embarazar a sí mismo. Es un evento imposible, es un evento inconcebible. Pero en este momento inconcebible Dios lo utilizó para llamar la atención de la gente. El profeta Isaías lo había dicho años atrás, cientos de años atrás. Dijo, una virgen va a concebir un hijo. ¿Cómo es posible que una mujer que no ha conocido varón pueda tener a un bebé en su vientre? Y así como ella, Dios habla de otros diferentes nacimientos milagrosos. Vemos, por ejemplo, a Isaac. Vemos a Jacob, vemos a José, a Sansón, a Samuel, a Juan el Bautista. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista, tenemos el ejemplo de Isaac. Juan el Bautista nace de una mujer estéril. No tenía la posibilidad, igual que Samuel. Una mujer cuyo sistema reproductor estaba completamente apagado, no tenía función. Sin embargo, Dios lanzó la promesa y la cumplió. Inconcebible. Con Isaac fue diferente.
Con Isaac fue una mujer que estaba en sus 90s. Señora, si usted está arriba de 30 y usted ha estado embarazada, usted sabe lo que los doctores piensan. Embarazo de alto riesgo y la tengo que tener aquí 2 veces a la semana a veces. Y están monitoreando cercanamente los latidos del corazón, el desarrollo, todo. Y si algo no le gustó al doctor, empiezan a mandar a ultrasonidos 3D. Y empieza todo a la danza y todo el problema. Y si no les gustó a los doctores, ya ni siquiera se avientan por un nacimiento, un parto natural, tiene que ser cesárea. Ahora imagínense a Sara. 90 y tantos años, la señora ya estaba grande. De hecho, escucha al ángel de Dios hablando con Abraham y le dice: dentro de 1 año, por estas fechas, vas a tener a un hijo ya contigo. Y Sara se rió de esto. ¿Cómo es posible que yo, siendo anciana, pueda tener a un bebé? Fue una situación inconcebible. Era imposible. Era imposible. Abraham ya estaba viejo también. Muy probablemente su cuerpo ya no daba. Pero para Dios, y lo dijo tal cual el ángel a María, todo es posible para Dios. El nacimiento más milagroso de la historia fue el de Jesús. Esa concepción era imposible. María, una chica jovencita, estaba apenas en la edad en que podía casarse. Estaba ya prometida a casarse con José y de repente el Señor le dice: domingo 7. Pero es del Espíritu Santo. El ángel se lo dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él será el Hijo de Dios. Yo no sé qué estaba pensando el pueblo judío y los religiosos y los fariseos, pero para mí hubiera sido una inimaginable, impresionante, casi palpable realidad que me hubiera dicho: este es el Mesías, por el hecho de saber que nació de una chica que no había conocido varón, fue concebido por el Espíritu Santo. Eso hubiera sido suficiente para hacerme clic a mí. Pero yo no nací en casa judía y yo no nací con el fondo cultural judío. Tal vez yo hubiera sido igual que la familia de José y de María, incrédulo. Génesis 18, versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto lo hace en referencia a la promesa de un hijo a Abraham y Sara. La creencia en la concepción virginal de Jesús es una verdad esencial. Mire, si no cree nada más de la Biblia, créalo esto. Porque si usted no cree que Jesús nació de una mujer virgen, entonces la fe de usted está completamente fuera de la balanza. Si Jesús hubiera nacido de una relación cualquiera, hubiera nacido de pecado. Jesús hubiera tenido pecado desde el principio de su vida. Lo que hace a Jesús un hombre que nació sin la intervención de la gente, sin la intervención del pecado. Déjeme regreso porque perdí mi línea de tiempo ahí. Ya tengo 40 y tantos, está a punto de venir otro cumpleaños, ya empieza a fallarme el seso. Lo que hace a Jesús el Mesías prometido y un hombre sin pecado es justamente el hecho de que su concepción no fue a través de medios humanos. El pecado no se transmitió a él, no nació de la carne, fue concebido del Espíritu. Y es ahí donde está justamente el punto crítico. Y si nosotros no creemos en la concepción virginal de Jesús, entonces Jesús fue un hombre como cualquier otro. Porque Jesús entonces nació de la voluntad humana. Así que si usted no cree en la concepción virginal de María, tenemos que platicar un poquito más. Le toca a usted poner el café y las galletas.
Miren, muchas veces nuestro cerebro va a tratar de tomar ideas y va a tratar de moldear las situaciones, a poderlo detectar, a poder entender y explicar las cosas de una manera humana. La lógica humana va a tratar de explicar, es imposible. Pero Dios, la mente humana, la lógica humana van a negar lo sobrenatural porque para el ser humano no existen este tipo de cosas. Sin embargo, Jesús no solamente fue concebido por el Espíritu Santo, pero caminó una vida sin pecado y dio señales del poder de Dios en su vida, levantando muertos, sanando enfermos, liberando a aquellos que estaban oprimidos por demonios. Nuestra fe moldea nuestro entendimiento. Y cuando nuestra fe está moldeando nuestra forma de pensar, vamos a poder entender y creer lo que está escrito acerca de los milagros sobrenaturales de Jesús. Porque entonces nuestra fe va a decir, el cerebro, esa bola de masa gris no lo entiende, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Y realmente cuando logramos creer en lo que está escrito en la Biblia, estamos estableciendo el fundamento de nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios depende de la fe, depende de creer, aun cuando no hayamos visto. Me llama mucho la atención la palabra de Dios cuando habla de que los ángeles nos envidian. Envidia de la buena, que los ángeles no pequen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos en Dios, adoramos a Dios y tenemos una relación con Dios a pesar de que no lo vemos. Ellos están en la presencia de Dios todo el tiempo. Ellos lo ven, pero nosotros no. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos aún que existen los ángeles, no los adoramos, pero sabemos que están ahí, que Dios los usa para nuestro bien también. Y eso es lo que los ángeles están así de, estos seres humanos, wow, sin ver lo entienden y sin ver lo creen. Dice el doctor Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, te damos tantas gracias esta mañana porque es por tu impresionante manera sobrenatural de actuar sobre nuestras vidas que hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar a escuchar nuevamente la historia de ese pequeño bebé que vino a nacer en un pesebre para salvarnos de nuestros pecados. Señor, te pido esta mañana que tu palabra penetre fuertemente y profundamente en nuestros corazones, que nos ayude a captar y entender la dimensión tan grande del sacrificio de Jesús al venir desde su trono en el cielo a esta tierra, caminar como un pequeño indefenso bebé sobre esta tierra, Señor, y hasta llegar a ser ese hombre que dio su vida hasta la última gota de sangre por nosotros.
Te alabamos y te adoramos esta mañana, Señor. Te pedimos que tu palabra entre en nuestros corazones como semilla en tierra fértil para que florezca, fructifique al 100 por 1, Señor. Y en esta hora reprendemos todo espíritu de división, de mentira, de falsa doctrina, de falsa enseñanza, Señor. Y abrazamos tu palabra como nuestro fundamento primario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia simple y sencillamente habla de este nacimiento virginal y nosotros como iglesia lo abrazamos. Parte de nuestro credo, de nuestros fundamentos, de nuestras verdades fundamentales de Asambleas de Dios es que Jesús nació de una virgen. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Ay, pastor, entonces María fue siempre virgen. No, porque Jesús rompió el sello de garantía. Y después María tuvo más hijos. La palabra de Dios habla que Jesús tuvo hermanos y hermanas, justos, todos hijos de María y José. ¿Qué pasó con José después? Parece que falleció en algún punto porque la historia ya no habló más de él. Pero el centro de toda la historia era Jesús, no José. Es interesante porque Jesús no venía de la tribu de Judá. Usted lo va a encontrar, de hecho, ahorita me regreso. Usted lo va a encontrar en Hebreos. Jesús no venía justamente de la tribu de Leví, que era donde salían los sacerdotes. Él venía de Judá. Era hijo de David por parte de su papá terrenal. Pero no podía ser sacerdote. ¿Cómo es posible que lo llaman nuestro sumo sacerdote? Bueno, porque como Melquisedec en su momento, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? ¿Cuándo terminó su vida? No dice nada la palabra de Dios, pero era más alto que aún Abraham, porque Abraham pagó los diezmos de aquel botín que sacó. Jesús lleva ese mismo título de un sacerdote que no va de acuerdo a la línea sacerdotal de Leví. Porque Jesús no fue común. Porque Jesús era, es y seguirá siendo Dios. Jesús nació de una virgen, Jesús nació sin pecado y es por eso que es tan importante el nacimiento virginal. Isaías habló de esto 700 años antes del nacimiento de Jesús. De hecho, el título de la serie de la prédica de hoy justamente es ese. La virgen tendrá un hijo. Mateo y Lucas son los únicos libros del Nuevo Testamento que dan una descripción detallada del nacimiento de Jesús. Ambos declaran claramente que Jesús nació de una virgen. Mire, si hay alguno de los escritores de la palabra de Dios a quien usted le puede creer, aun si no le creyera a todos los demás, que no sé por qué no lo haría usted, es el doctor Lucas. Porque este hombre no solamente tiene su propia versión de los hechos, pero este hombre entrevistó a muchas personas para lograr sacar justamente toda la historia completa. Así que aun lo que él se perdió, de alguna otra fuente salió. Y no solo eso, pero él sigue todavía la iglesia temprana en Hechos y él escribe todo el libro de Hechos. Él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Usted lee las cartas de Pablo, específicamente las cartas desde la prisión, y va a encontrar el nombre de Lucas ahí, el doctor amado. Lucas tiene todo ese contenido importante. Lucas lo describe. Él habla de que Jesús vino de una virgen. Mateo, ¿quién mejor que un hombre como Mateo que escribió los detallazos? Pero Mateo, recuerden que su libro fue escrito para los mismos judíos, enseñándoles, convenciéndoles de que Jesús era el Mesías. Así que Mateo tenía que escribir de ese suceso tan importante, porque de ese suceso se habló en Isaías. Así que están compaginando perfectamente todo. La iglesia primitiva colocaron el nacimiento virginal de Jesús como el primer credo que ellos escribieron. Fue sustancialmente aceptado hasta el periodo de la Ilustración. El problema con el periodo de la Ilustración es que la gente empezó a leer más y empezó a sacar todos estos conocimientos, pero cuando llegó a ese punto empezaron a extraer cosas de la palabra de Dios.
Todo lo sobrenatural lo sacaron de ahí porque ellos pensaron, no, pues es que estas nada más son ilustraciones que se utilizaron para enriquecer la Biblia, pero no son necesarias. Así que sacaron todo. Y durante el periodo de la ilustración, todo eso quedó fuera no del canon necesariamente, pero de la Biblia que se utilizó en esa época. Después regresó más adelante. En nuestras verdades fundamentales de Asambleas de Dios, el punto número 3 es la deidad del Señor Jesucristo. Y justamente la primera parte de esa verdad fundamental es el nacimiento virginal de Jesús. No podemos decir que creemos en un Jesús que nunca pecó y que no fue nacido de pecado si no consideramos que fue nacido de una virgen. Usted va a decir, pastor, ya deja de darle tantas vueltas a lo mismo, ya lo entendí. No, porque a mí me gusta hacer el mismo énfasis que hace la Biblia, para que se quede bien plantado y amacizado. Y como dirían por allá los maestros de obras, hasta para que frague. Porque usted necesita sentarse en esa realidad. Sin ese nacimiento virginal no tenemos una teología sana en nuestra vida. Sin el nacimiento virginal, la deidad de Jesús y su divinidad no existen. Ese es el fundamento de entender que ese hombre, Jesús, era justamente Dios. También presenta a Jesús como nacido de una mujer, por lo que tenía que tener naturaleza humana. Y nosotros creemos que Jesús fue 100% hombre, fue 100% Dios. Jesús no tenía pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No nació de hombre, no conoció pecado, ni por nacimiento, ni por unión de hombre y mujer, ni tampoco por caminar con pecado en la tierra. Jesús fue perfectamente puro y sin pecado. Pablo en Romanos 5 prueba a Jesús o lo muestra como el segundo Adán, porque por el primer Adán entró el pecado al mundo, pero por el segundo Adán entró justicia y entró vida eterna al mundo. Lo que el primer Adán causó, el segundo lo eliminó. De hecho, está la profecía de Jesús en Génesis 1. Más adelante, Génesis 3. Está en Génesis 3. Cuando dice, no, de hecho, uno de tus descendientes va a pisar la cabeza de la serpiente. Jesús destruiría el pecado. Esa serpiente, ese pecado que entró a la tierra, sería destruido en la cruz. El segundo Adán. Esta manera de Jesús de venir a la tierra nos muestra lo impresionante del amor de Dios. Porque Dios en su amor y en su gran misericordia decidió mandarnos a Jesús a la tierra para eliminar el efecto del pecado en nosotros y para reconciliarnos con Él. Mostró la iniciativa de Dios. Los hombres no podíamos hacer nada. De hecho, si usted lee el libro de Hebreos, se va a dar cuenta rápidamente, los escritores de Hebreos, porque en Hebreos lo ponen tal cual, hermanos, nosotros les escribimos, y cuando dicen nosotros, es entendido que son muchos escritores. Es por lo mismo que yo pienso que Hebreos lo escribieron varios de los discípulos juntos. El libro de Hebreos, los escritores están diciendo justamente en ese punto que nosotros como seres humanos no teníamos derecho, no teníamos acceso a la salvación. La ley se dio para mostrarnos qué tan mal vivíamos. La ley no fue la iniciativa de Dios para darnos salvación, porque la ley no puede salvar. La ley fue dada a los hombres por Dios para mostrarnos qué tan podridos estábamos, qué tan perdidos, si lo quieren en otras palabras. La ley no nos podía salvar. Y es por eso que Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia mandó a Jesús para que a través de ese sacrificio, a través de esa sangre, nosotros fuéramos salvados, nosotros fuéramos liberados del pecado.
Me llama mucho la atención cuando dice aquí el ángel a María, que dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ella y la cubrirá con su sombra. El efecto de cubrir con la sombra de Dios no es justamente algo que se hable mucho dentro de la palabra de Dios, pero hay varios puntos donde lo habla. La creación fue una, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba sobre la faz de las aguas, estaba cubriendo. Lo vemos después con Moisés, cuando estaban caminando el pueblo de Israel, salieron de Egipto. Dice que la sombra o el Espíritu de Dios se movía sobre de ellos en forma de una nube, causando sombra, protegiendo al pueblo con su sombra. Y aun cuando Dios le dice, permíteme ver aunque sea atrás de ti las faldas. Dice, ok, ponte en la peña, voy a cubrirme para que no veas mi rostro y después quito mi mano para que veas mi espalda si quieres. El efecto de cubrir que Dios está haciendo es una manera de completamente envolvernos en su espíritu. Y fue lo que pasó en este punto tan impresionante con María. Le está diciendo el ángel, va a venir Dios y te va a cubrir completamente, te va a rodear. Y de ahí va a venir ese bebé. Está también en Salmos 91. Me cubrirás con tu sombra. Todo esto se lo estoy diciendo por una razón. Cuando nosotros creemos en todo lo que la palabra de Dios nos está poniendo enfrente como evidencia de lo que ocurrió, porque no solamente está en la boca de una persona, pero la Biblia se conoce por tener todos los hechos en las bocas o en las manos de más personas. Está escrito por 2 autores por lo menos, por más todavía si estamos hablando de el nacimiento y el crecimiento de Jesús y su ministerio. Pero todo esto está en la palabra de Dios y está hecho y escrito para que usted tenga esperanza. Para que usted no solamente tenga esperanza, pero tenga aliento y para ayudarle a perseverar en la palabra de Dios hasta el final. Voy a regresarme a lo que habla en el libro de Hebreos. Hermano, no teníamos derecho a nada. Nosotros íbamos y sacrificábamos a un pobre borrego de 1 año o a un chivito, y si no había mucha lana, una paloma. Y si aún no había mucha lana, poníamos aunque sea un pan amasado con aceite. Y ese era el sacrificio que presentábamos para expiar nuestros pecados, pero después de ahí podíamos salir de haber puesto nuestro sacrificio sobre el altar y volvíamos a pecar y no nos ayudaba en nada. Pero cuando Jesús vino a la tierra a través de María en una concepción completamente virginal y caminó por el mundo y se entregó a sí mismo, el poder del pecado ya no tenía más fuerza, más influencia sobre nosotros. Y entonces el sacrificio que Jesús haría en la cruz sería el último y el más poderoso y el más fuerte. La palabra de Dios habla de ese nacimiento virginal de Jesús. Es evidencia de él. Está escrito por lo menos 2 personas. Eso si dejamos el Antiguo Testamento atrás, porque Isaías escribió de él, así que ya lo hacen 3. Y el nacimiento virginal es una prueba esencial respecto a cómo vemos la palabra de Dios y cómo vemos a Jesús. Que si alguien me dice, pastor, yo creo en Jesús, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero viene y me dice que Jesús no nació de una virgen. No crees en Jesús, no sabes quién es. Porque ese Dios que se hizo hombre no nació de pecado ni de voluntad de hombre. Fue concebido por el Espíritu de Dios para que naciera sin pecado y caminara por este mundo sin pecado. La fe en la palabra de Dios promueve esperanza de saber que Dios está cuidando los detalles. Mire, si usted no es una persona muy detallada, Dios es. Si a usted se le escapan los detalles pequeñitos, a Dios no se le escapan.
No sé si usted ha despertado un día y usted camina el día como si nada hubiera pasado y de repente le dice a su esposa, ¿se te olvidó algo? Tú así de, a ver, traigo el reloj, el anillo, los chones. No, hoy es nuestro aniversario, papá. ¡Ah! Gracias a Dios, para mí es una fecha que me acuerdo más del aniversario que de los cumpleaños, honestamente. Pero a Dios no se le olvidan los detalles. Eso que usted le dijo en el cuarto secreto hace 2 años y a usted ya se le olvidó, a Dios no se le ha olvidado. Esa necesidad que usted tenía, que de repente usted se dejó de ver en el espejo por falta de ánimo y usted le pidió a Dios hace tiempo, Dios no se olvidó. Dios lo tiene en el frente de su mente. Esa promesa que Dios nos hizo hace más de 2000 años. No se le ha olvidado a Dios. A nosotros se nos olvida abrir la Biblia para buscar la promesa, pero a Dios no se le olvidó. Y Dios es fiel para cumplir. Dios está en los detalles. Dios es los detalles. Fíjense qué tan increíble es Dios. No buscó a cualquier persona. No buscó a cualquier persona. Escogió detalladamente, cuidadosamente a la chica que iba a ser la madre terrenal de Jesús. Escogió el momento preciso para que ella fuera tocada por el Espíritu Santo y cubierta con su sombra. Escogió el momento preciso para que estuvieran en ese censo de Roma, en el momento preciso para que no hubiera lugar en Belén, en el momento preciso para que ese niño naciera entre la paja, en el momento preciso para que llegara la salvación que el pueblo tanto necesitaba. Dios está en los detalles, no se le escapa nada. Pero pastor, he estado orando por 20 años por mi problema del juanete. Hermano, a Dios no se le escaparon los detalles, no se le olvidó su pie. Espérese, confíe en el Señor. Se lo dice alguien que ha estado orando por 30 años por su salud en los ojos. Casi 30 años. Al Señor no se le ha olvidado. A usted se le olvidará, a su mamá se le olvidará, a sus hijos se les olvidarán, al pueblo entero se le olvidará la promesa de Dios, pero a Dios no se le olvida. Dios está en los detalles. Y la palabra de Dios, la fe en la palabra nos va a llevar a recibir ánimo y a recibir esa palabra de aliento al mostrar cuán comprometido está Dios con nosotros. Dios está comprometido con usted. Dios está comprometido con su salud, con su bienestar, con su felicidad. Lo único que tenemos que hacer es perseverar. Ay, pastor, es tan difícil esperar. Hermano, yo entiendo su falta de paciencia. A mí también me pasa. Pero sabe que en vez de quejarnos, vamos a encontrar la manera de agradecerle a Dios aún por esa falta de paciencia. Porque sabe que cuando nos demos cuenta que es más fácil esperar sin quejarnos, vamos a vivir una vida mucho más feliz. Estábamos platicando de un artista justamente que llegó a sus 90 años, 90 y tantos años, y jamás ha salido quejándose de absolutamente nada. Tiene su segunda esposa que le lleva 40 años de edad, este hombre, ¿verdad? Ya va en la segunda porque ya sobrevivió a la primera. Y lo sacan en la televisión, lo sacan en entrevistas y el hombre está feliz de la vida, alegre. ¿Por qué? Porque el hombre seguramente conoce de Dios y sabe que su esperanza no está en la tierra, su esperanza está allá arriba. Cuando entendamos nosotros lo que hizo Jesús por nosotros, hermano, si nos hubiera tocado a nosotros ser crucificados, tendría usted una razón para quejarse. Y la única razón para quejarse de su situación era usted mismo. Ni siquiera era echarle la culpa al diablo. Si se diera cuenta realmente de lo que hizo Dios, y se lo voy a poner tal cual está en el libro de Filipenses. Jesús dejó su trono en el cielo,
bajó a la tierra, caminó como uno de nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y fue llevado hasta el Calvario. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día para que usted y yo no tengamos que pasar por ese Calvario, literalmente. Cuando salga, no se queje del frío. Dele gracias a Dios que el clima de 120 grados no está todo el año. Y dele gracias a Dios porque está haciendo tanto fresco que usted no tiene que ocupar espacio en su refri para el pavo. Lo único que tiene que hacer es dejarlo en la cochera. Así ni los gatos callejeros se lo comen. Si usted tiene una razón de quejarse, yo le puedo dar 3 razones para estar alegre. Con esto estoy cerrando. Pueden ponerse de pie conmigo por unos segundos. Yo sé que ya abajo ya se escuchan los tambores. Quiere decir que ya acabaron también ahí abajo. Vamos a cerrar. Vamos a orar. Y si usted está en este lugar y usted jamás ha tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón, hoy es un día crítico para aceptar a Jesús en su corazón. Jesús está a la puerta, dice, y estoy llamando a la puerta. Si tú escuchas y si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo. La cuestión es que Jesús es de esos invitados que le gusta quedarse. Y qué bueno. Porque si Él se queda en la casa, nos va a ayudar a barrer, a sacudir, a trapear, a limpiar. Si me le pueden bajar tantito a la música. Siento que está muy distrayente para mí. Gracias. Jesús está a la puerta hoy y nos está diciendo, quiero entrar. Y esa entrada es para salvarnos, es para darnos ese acceso al Padre. Dice la palabra que mientras nosotros estábamos en pecado, estábamos lejos de Jesús, estamos en tinieblas y Jesús es la luz. Y cuando lo dejamos entrar a nuestra vida, no necesitamos ni siquiera encender los focos de la casa porque Jesús es luz. No importa cuánta pintura gris y negra ocuparon adentro de su casa, Jesús es la luz. Y luego me pregunta la historia detrás de ese comentario. Jesús es la luz. Así que si usted está hoy aquí, nos está viendo a través del otro lado de la cámara, nos está escuchando en podcast y usted dice, yo necesito a Jesús esta mañana, vamos a orar con usted. Ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos, adelante. Si va manejando, obviamente ponga atención al camino, pero haga esta oración con todo su corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, repita junto conmigo en voz alta. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que fuiste levantado de la muerte con poder. En esta hora te entrego mi vida. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que vengas y me hagas una nueva creación. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219 o a mi correo fmonroy@wasofirst.com o a través de redes sociales. La razón por la cual quiero platicar contigo es para platicarte cómo puedes crecer en tu relación con Dios y también para felicitarte y festejar contigo. Es una decisión, es la más importante de tu vida, la primera y más grande. Si estás aquí, vamos a tener un tiempo de oración corto. Vamos a agradecerle al Señor por Jesús que nos dio a un Salvador a través de ese milagro. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros los hombres y tú mandaste a Jesús a entregarse a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada de esto, pero tú lo hiciste a través de tu misericordia y a través de tu gracia. Gracias, Señor, porque Jesús no necesitaba bajar, pero Él decidió hacerlo para podernos reconciliar contigo. Gracias porque tenemos un abogado y tenemos un consolador y tenemos a un maestro, a un padre en ti. Gracias, Señor, porque tenemos más razones para estar alegres que más razones para quejarnos.
porque tú lo hiciste todo por nosotros, Señor, tú lo diste todo por nosotros. Jesús, te pedimos que en este tiempo de celebración, que nuestra mente esté enfocada en ti, nos demos cuenta que no es la comercialización, no es las promociones, los precios especiales, no es ninguna de estas cosas. Eres tú. Tú eres la razón, tú eres el motivo, tú eres la fuente, tú eres el amor, tú eres la gracia, tú eres la misericordia encarnada en un pequeño bebé que nació hace más de 2000 años para traernos paz y para traernos salvación y para traernos liberación. Gracias, Jesús, porque es a través de ese pequeño bebé que caminó por 33 años en esta tierra para hacernos libres. Pasaste por problemas, pasaste por dificultades, pasaste por adolescencia, pasaste por tentaciones y todo lo venciste para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la reconciliación con Dios. Gracias, Jesús. Nos rendimos a ti, nos entregamos a ti como un regalo para ti hoy, Señor, y te pedimos que nos ayudes a sí mismo poder llevar este mensaje de salvación a otras personas que jamás lo hayan escuchado. Ayúdanos, Señor, a ser tu luz donde quiera que nosotros vayamos. Ayúdanos a entender, Señor, que no es un mes del año, es todo el año. El sacrificio que tú hiciste no es nada más por una semana o dos. Lo hiciste una vez y para siempre. Gracias, Jesús, porque sabemos que en ti tenemos mucho más que lo que podemos desear o pedir o incluso imaginar, porque tú eres un Dios inconcebible. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, a los que nos están escuchando y viendo en línea, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo descienda y que su sombra los cubra, Señor, y que tú hagas grandes milagros y maravillas en sus vidas y que los ayudes a enfocar su mirada en ti siempre. Que no haya nada, Señor, que los pueda distraer de tu presencia y de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos a caminar una vida apegada a ti, como a ti te agrada, Señor, como sacrificio vivo para ti. Gracias, bendito Jesús, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por el sacrificio, gracias por venir hasta esta tierra, por morir y por resucitar. Gracias, Señor, porque tú eres magnífico, tú eres único, tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores y la razón principal de celebración. Gracias, Jesús. Te entregamos a ti todo lo que somos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de paz hoy, mañana y siempre. Tengan un excelente